Buenos días, estimadas alumnas y alumnos. Hoy vamos a comenzar a ver contratos de fideicomiso. El tema de la contabilización del fideicomiso es sumamente sencillo, no es una situación problemática como podría ser los casos que se plantean dentro de la NIF 15 o de la NIF 16. Así que lo que vamos a hacer es una explicación por demás general de lo que es un fideicomiso, lo que es el contrato de fideicomiso, para pasar en la segunda parte a la registración contable propiamente dicha. Vuelvo a recalcarles, esta parte general de fideicomiso es para que ustedes tengan una idea del tema, porque es necesario que conozcan la naturaleza, el elemento que subyace en lo que ustedes van a contabilizar, pero si ustedes quieren mayor información más detallada, deberán remitirse a textos jurídicos para conocer la naturaleza o conocer mejor la naturaleza del contrato de fideicomiso. Bueno, ahora sí, entrando en esta presentación, viene de fideicomiso, es un encargo de confianza, es un mandato de confianza. Algo que me parece sumamente relevante aclarar es que estamos contabilizando un contrato. Le damos un tratamiento como si fuese una empresa, por lo tanto, para hablar con mayor propiedad desde el punto de vista técnico, le estamos asignando entidad contable sin que sea un sujeto desde el punto de vista jurídico. Tampoco esta no es la primera vez que ustedes van a hacer este tipo de contabilizaciones, porque ya en análisis de estados contables contabilizábamos negocios conjuntos por la resolución técnica 14, donde tampoco teníamos una entidad jurídica, pero sí económica. Bien, continuando con esto, originalmente estuvo regulado por la ley 24441 del año 95, ahora está en el nuevo Código Civil y Comercial, capítulo 30. Muchas cosas se mantuvieron, por eso en algunas partes de esta presentación indistintamente vamos a hablar o de la ley original, la 24441, o del nuevo código. Dice en su definición que habrá un fideicomiso cuando una persona, esta persona, la primera de la que estamos hablando es el fiduciante, transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra, esa otra persona es el fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designa en el contrato. Este designado es el beneficiario, y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. Los elementos tipificantes surgen de la misma definición legal. Hay una obligación del fiduciante de transmitir la propiedad de bienes determinados. Esta transmisión es siempre a título imperfecto, a título fiduciario. ¿Qué significa? No estamos hablando de que una persona humana o jurídica, para el caso nos da exactamente igual, le vende, le dona algún activo o conjunto de activos a otra. Estamos hablando de que una persona, la que llamamos fiduciante, transmite hacia el fideicomiso, pero el fideicomiso es un contrato. Por lo tanto, tendrá que haber una persona, que ya veremos quién es, que sea quien los recibe. Ahora, esa transmisión no es a título de una venta o de una donación. Es una situación distinta, es una transmisión a título fiduciario. Y la transmisión fiduciaria es una transmisión imperfecta. Significa, a grosso modo, que quien lo recibe, por ahora si quieren piensen en el fideicomiso, que en realidad el fideicomiso, vuelvo a recalcarles, es un contrato, o sea, quien va a recibirlo es una persona, no puede hacer lo que desee. Es decir, está limitado por ciertas situaciones expresadas en el contrato que da origen al fideicomiso. Por eso decimos que la transmisión no es perfecta.
hay una existencia de un encargo conferido al fiduciario por el fiduciante en relación a los bienes transmitidos. Estos bienes transmitidos son los que vimos en el ítem anterior, transmitidos a título fiduciario. Este encargo es el que justifica la transmisión de los derechos. El interés del fiduciante en la celebración del contrato se centrará en la gestión que deba realizarse con los bienes transmitidos fiduciariamente. Y acá encontramos la otra parte. El fiduciante transmite, como habíamos dicho, a título fiduciario, un activo o conjuntos de activos. Quien los recibe es el fiduciario. El fiduciario va a ser el encargado de administrar esos bienes que están en el contrato de fideicomiso. Por lo tanto, cuando el fiduciario los recibe, los está recibiendo, como vimos anteriormente, a título imperfecto. Los recibe para hacer con esos bienes aquello que está estipulado en el contrato. Y ahí encontramos el encargo conferido que el fiduciante le hizo al fiduciario. Es decir, se los transmite para que haga algo. Por ejemplo, le transmite un terreno y efectivo para que haga un edificio. Le transmite un departamento para que lo alquile y le administre el alquiler. O le transmite una serie de títulos valores para que los administre de una manera eficiente y dentro de una determinada cantidad de años se lo dé a otra persona. En definitiva, tendrá que gestionarlos de acuerdo a lo encargado en el contrato. Tercer ítem, la fijación del plazo o condición limitativos del dominio fiduciario. La transmisión de derechos no es perpetua, sino limitada en el tiempo o a cumplimiento de condición. Como habíamos mencionado en el ítem número 1, que la transmisión no es perfecta, entonces este contrato de fideicomiso no podría durar indefinidamente, porque si durase indefinidamente, esa transmisión imperfecta quedaría de facto transformada en una transferencia perfecta. Es decir, si le cedo a una persona para que administre un departamento, para que le entregue los alquileres a otra, y eso lo hago de por vida, entonces, en definitiva, la otra persona, o quien lo administra, dispondría permanentemente. Bueno, ya entonces estaríamos en presencia de una situación similar a la de una venta o a la de una donación. Pero no es la idea del fideicomiso. Por lo tanto, el contrato de fideicomiso debe estar limitado en el tiempo, por un plazo de tiempo y o por una condición que lo limite. Por ejemplo, que ocurra un determinado evento. Eso siempre se va a encontrar en el contrato. Igualmente, la ley estipula que si no estuviese en el contrato, que lo veremos más adelante, hay un límite de plazo legal. Por lo tanto, aún en omisión del contrato, también va a haber una limitación en el tiempo. En cuarto lugar, tenemos la determinación del destino de los bienes fideicomitidos. El contrato debe establecer a quién vuelven los bienes transferidos. En caso de no establecerse, la doctrina establece que deben volver al fiduciante una vez finalizado el contrato. Recuerden que las partes que tenemos en este contrato de fideicomiso son las del fiduciante, quien lo crea, quien tiene la intención y quien transfiere activos. El fiduciario, quien lo administra, el beneficiario, quien recibe los beneficios, y el fideicomisario, quien recibirá los bienes del fideicomiso a la extinción, es decir, al final del contrato. Entonces, debe existir determinación del destino de los bienes, porque recuerden, si el fideicomiso está limitado en el tiempo, como en realidad es lo que ocurre, entonces, ¿para quién van a ir los bienes una vez que termine? Bueno, el contrato debe establecerlo. Ese sujeto a quien vayan los bienes es el que se llamaba fideicomisario, como mencionamos recién. Si no estuviese establecido en el contrato, que en la práctica es algo extremadamente raro que no esté establecido, la doctrina establece que deben volver al fiduciante, que es lo razonable porque es quien creó ese contrato de fideicomiso. Patrimonio fiduciario.
El artículo 14 de la ley original decía que los bienes fideicomitidos, recuerden que son los bienes transferidos por el fiduciante al fideicomiso y que están transferidos de manera imperfecta o fiduciaria. Esos bienes constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciante. Y también, 2 artículos más adelante, dice que los bienes del fiduciario no responderán por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que solo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos. Si bien más adelante vamos a encontrar que quien recibe los bienes es el fiduciario, recuerden que no los recibe a título personal y para disposición propia o para uso y goce personal, sino que los recibe para administrarlos en favor de. Es decir, si bien los recibe, no son propios. Esto significa que los bienes fideicomitidos son un patrimonio distinto del fiduciante. El fiduciante los entregó, pero a la misma vez distinto del fiduciario, de los bienes propios del fiduciario. Diríamos que quien administra un fideicomiso, es decir, el fiduciario, los recibió a esos activos, pero no son propios. Debe hacer aquello que está estipulado en el contrato, no puede hacer lo que quiera. Entonces, esos activos constituyen un patrimonio separado. Este es uno de los elementos que hace sumamente atractivo a el fideicomiso. Porque no nos olvidemos que si bien estamos en presencia de una entidad económica, de una entidad contable, no estamos en presencia de un sujeto desde el punto de vista jurídico. Por lo tanto, existe una protección legal sobre esos activos, ya que no van a responder por las deudas del fiduciante, de ahí en adelante, pero tampoco por las del fiduciario. Por lo tanto, existe una importante protección legal para los bienes fideicomitidos. El patrimonio fiduciario es un patrimonio de afectación cuyo único titular es el fiduciario. Recuerden que es un patrimonio, pero afectado a cumplir determinados objetivos. Por eso lo llamamos patrimonio de afectación. Si bien dice que el único titular es el fiduciario, recuerden la aclaración de la página anterior. Es el titular, pero no a título perfecto, por lo tanto, no son bienes propios y no los puede usar como él quiere, sino para administrarlos en función de los objetivos del contrato. Es un patrimonio separado del fiduciante y del fiduciario, como mencionábamos recién. No responde por las deudas del fiduciante, tampoco por las del fiduciario, y tiene una duración limitada en el tiempo, que es la duración del contrato de fideicomiso. Partiendo de la base de que el patrimonio fiduciario comprende un activo y un pasivo, tanto los bienes provenientes del activo que se transfirieron originalmente, como aquellos que se incorporen a causa de la operatoria, porque recuerden que no necesariamente un fideicomiso va a ser estático. Podría serlo, si existe en el fideicomiso, por ejemplo, de garantía, pero no necesariamente va a ser estático. Entonces va a haber una evolución, o es esperable que exista una evolución en el patrimonio de esos bienes fideicomitidos. Por lo tanto, los que se transfirieron originalmente, como los que se incorporen por causa de la operatoria, esos bienes responden por las obligaciones contraídas por el fideicomiso. Ahí en la filmina dice fiduciante, es un error de tipeo, son las obligaciones contraídas por el fideicomiso. Esas obligaciones contraídas por el fideicomiso, no nos olvidemos que el fideicomiso es un contrato, por lo tanto, quien firmó esos compromisos es el fiduciario en carácter de administrador de ese contrato de fideicomiso. La condición es que las obligaciones contraídas estén comprendidas dentro de las facultades y atribuciones que surgen del contrato respectivo. Es decir, que aquel compromiso que tuvo el fiduciario esté dentro de las atribuciones. Supongamos que se le ha transferido terreno y efectivo para construir un edificio. Entonces es razonable que haya contratación
de empresas constructoras, compras de materiales, servicios vinculados con la construcción. Es decir, hay deudas contraídas y en este ejemplo que di están vinculadas al objetivo del contrato. Las partes que intervienen en el contrato de fideicomiso, que en realidad ya las hemos visto, son el fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. A modo de resumen decimos que el fiduciante es la persona física o jurídica, persona humana o jurídica que constituye el fideicomiso y tiene la obligación de transmitir los bienes al fideicomiso. Debe tener capacidad de contratar y enajenar sus bienes y también podría ser beneficiario y o fideicomisario. Por lo tanto, acá encontramos 4 partes, pero esas 4 partes podrían reducirse a 3 e incluso podrían reducirse a 2 personas distintas, donde una persona tiene más de un rol. Fiduciario es aquella persona física, es decir, humana o jurídica, a quien se adjudica la propiedad fiduciaria, recuerden, propiedad imperfecta, propiedad solamente para administrar los bienes a favor del beneficiario y de acuerdo a la finalidad del contrato. Administra los bienes, cumpliendo con ellos la finalidad prevista en el contrato y ejerce el mandato conferido por el fiduciante. En el fideicomiso común, que es el fideicomiso ordinario, cualquier persona puede actuar como beneficiario siempre y cuando tenga capacidad para contratar. El fideicomiso que tiene exigencias distintas es el fideicomiso financiero, porque es un fideicomiso que tiene otra autoridad de contralor, que es la Comisión Nacional de Valores, que lo vamos a ver más adelante. El beneficiario es la persona que tiene el derecho a recibir los beneficios del fideicomiso. Puede también ser la persona a la que una vez finalizado el contrato se le transmita la propiedad, es decir, el beneficiario podría ser también fideicomisario. Y el último fideicomisario es la persona que va a recibir los bienes fideicomitidos cuando el contrato termine. Y encontramos que el fiduciante puede ser también beneficiario y puede ser fideicomisario. Entonces acá encontramos 3 roles, fiduciante, beneficiario y fideicomisario, que puede ser ocupado por una sola persona. Lo que no puede ocurrir es que el fiduciante sea fiduciario, porque si eso ocurriese, se estaría vulnerando la esencia y el objetivo primordial de un contrato de fideicomiso. Si estamos hablando que hay un mandato o un encargo de confianza, sería algo absolutamente ridículo que una persona se encargue a sí misma a administrarse sus propios bienes en beneficio de sí mismo. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo? Que en realidad lo que buscaría hacer es limitar su responsabilidad patrimonial, porque buscaría crear un fideicomiso para que ya no responda esos activos por sus deudas personales, pero los está administrando él mismo y para él mismo. Entonces no puede fiduciante ser fiduciario de ninguna manera. Bien, esta página 10 es un resumen de lo que habíamos mencionado recién. Encontramos que los tipos de fideicomiso pueden ser el ordinario, financiero, de administración, de garantía, inmobiliarios. Uno muchas veces escucha nombres de otros tipos de fideicomiso. En realidad, cuando uno va escuchando otras clases de fideicomiso, en general son fideicomisos ordinarios, cuyo objetivo puede ser la producción agropecuaria, por ejemplo. Pero en la mayoría de los casos estaríamos hablando jurídicamente de fideicomisos ordinarios. El fideicomiso ordinario, o en el fideicomiso ordinario, el fiduciante transfiere determinados bienes con el fin de que se los administre y a la finalización del plazo previsto el fiduciario le asigne a los bienes el destino convenido en el mismo. Hay un ejemplo, es un ejemplo que tiene varios años, de cómo funcionaba un fideicomiso para hacer un pool de siembra, donde el fideicomiso termina siendo en general la opción más eficiente desde el punto de vista económico para unir distintas partes interesadas y con distintos factores de producción en propiedad para que se unan
y puedan tener un efecto sinérgico para la producción agropecuaria. Ustedes pueden leer el ejemplo, si bien podrían haberse organizado desde otra manera desde el punto de vista jurídico, podrían haber armado una sociedad de hecho, podrían haber armado una sociedad anónima. Desde el punto de vista de la seguridad jurídica, por el primer caso, y por los costos de administración y los costos de generación en el segundo caso, vemos que el fideicomiso es una opción mucho más eficiente desde el punto de vista económico para este tipo de unión sinérgica para la producción agropecuaria. Tenemos otro ejemplo, página 14, y vamos ahora sí al fideicomiso financiero. Se utiliza para la securitización o titulización. Securitización es una transliteración del inglés, o titulización de activos. Permite la emisión de títulos de deuda, fiduciarios o certificados de participación en el fideicomiso. Esos títulos valores quedan garantizados con el flujo de fondos provenientes de los activos transferidos fiduciariamente, y su utilización permite la creación de diversas estructuras de financiamiento. Brindan seguridad y transparencia a los inversores. El fideicomiso financiero, básicamente, permite la reducción de riesgos para aquel prestamista, para aquel financista, para aquel inversor que está interesado en prestarle dinero a una determinada empresa. Entonces, al permitir la reducción de riesgo, se asume que esa disminución de riesgo conlleva una disminución de la tasa de interés requerida por el inversor. Por lo tanto, y especialmente para aquellas empresas que tengan un alto riesgo y por lo tanto tendrán un alto costo de financiamiento, un fideicomiso financiero puede ser una muy buena herramienta que les permita reducir el riesgo del inversor y de esa manera acceder a mejores tasas de interés. En el fideicomiso financiero, dice aquel contrato de fideicomiso en el cual el fideicomiso es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por la CNB para actuar como fiduciario financiero, y beneficiarios son los titulares de certificados de participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda garantizados con los bienes así transmitidos. La autoridad de aplicación es la Comisión Nacional de Valores. Es por eso que hay exigencias distintas con respecto a las del fideicomiso común o a las del fideicomiso ordinario. Entonces, si bien antes alcanzaba con tener capacidad para contratar, para ser fiduciario, ahora no. Se le requieren una situación especial como la que vimos en la página anterior. Aquellos certificados de participación y los títulos de deuda serán considerados títulos valores. Por lo tanto, podrán ser objeto de oferta pública. Esto significa que le permite al inversor entrar y salir con facilidad de ese fideicomiso. ¿Por qué? Porque puede negociar esos certificados de participación, esos títulos de deuda, puede venderlos en el mercado, puede comprar una mayor cantidad, reducir su cartera, eliminar su tenencia totalmente vendiendo la totalidad. Es decir, le permite al inversor tener una gran agilidad en el manejo de sus inversiones y no tener un riesgo de liquidez elevado. Es por ello entonces que también va a permitir la reducción de la tasa de financiamiento de esta empresa, que generalmente está necesitada de efectivo y por eso realiza el fideicomiso financiero. Bien, acá hay un ejemplo extraído del diario de un fideicomiso financiero, y pasamos a fideicomisos de garantía. Se afectan en garantía distintos tipos de activos o derechos crediticios. El fiduciario ostenta la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos, como en los casos anteriores, a fin de garantizar a las partes el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.
De producirse un incumplimiento de alguna de las partes, el fiduciario recurre a esos bienes a fin de hacer cumplir la obligación en forma ágil y transparente, sin necesidad de intervención judicial. Volviendo, o para cerrar este primer video en fideicomiso de garantía, lo que encontramos es que pueden transmitirse fiduciariamente determinados activos que quedan en garantía del cumplimiento de una determinada obligación. Supongamos un ejemplo, un proyecto de construcción extremadamente grande, donde evidentemente al constructor se le van a exigir garantías. ¿Qué ocurre? Si la garantía fuese solamente su promesa de cumplimiento, habría que iniciar una demanda, muy probablemente, para exigir que cumpla o que solucione los defectos que podrían llegar a encontrarse en esa obra. Si la garantía fuese un seguro de caución o algún tipo de seguro, eso para la empresa constructora va a tener un costo bastante elevado en la mayoría de los casos, porque estamos pensando en obras muy grandes. Si pone otras personas, físicas o jurídicas, normalmente jurídicas, como garante, casi seguro también tendrá un costo, y además hay un riesgo importante porque es probable que haya que recurrir a una demanda judicial. Entonces, el fideicomiso de garantía lo que busca es que, en nuestro ejemplo, esa empresa constructora transfiera fiduciariamente activos, quedan en garantía hasta que se cumpla y se encuentren o bien los defectos o bien no se encuentren, en cuyo caso, si se encuentran, los activos irán a parar a una de las partes a modo de indemnización, y si no se encuentran, volverán a la empresa constructora. Es decir, hay activos en garantías. Las partes pueden quedarse tranquilas en ese aspecto. No es necesario recurrir a una demanda judicial porque ya está estipulado en el contrato de fideicomiso. Por otro lado, para la empresa constructora de nuestro ejemplo, no tendría mayor costo el transmitir esos bienes al fideicomiso, y las partes entonces pueden tener una mayor seguridad con menor costo. Por lo tanto, el fideicomiso viene a ser una herramienta que brinda la misma eficacia que otras, pero en este caso la brinda de una manera más eficiente porque reduce los costos de las partes. Muy bien, con esto terminamos el primer video de fideicomiso. En el siguiente video continuaremos con la parte teórica y luego iremos subiendo los casos prácticos. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir a los mails de consulta, y espero que tengan un buen día.